La, la catequesis de hoy es sobre un tema muy clásico y muy popular que seguramente muchos de nosotros hemos escuchado cuando hemos estado acercándonos al tema del protestantismo, cuando hemos tratado de ayudar a algún amigo o conocido que esté en la herejía protestante, cualquiera de sus denominaciones, para que entienda la verdad católica y abra su alma y su mente a la verdad de la revelación. Me refiero al tema de la fe y las obras, ¿no? Un tema tan delicado y tan importante para vivir correctamente nuestra religión. No solo un tema teórico, sino como acabamos de escuchar en la epístola, un tema eminentemente práctico, porque precisamente este tema de la fe y las obras nos ayuda a mostrar la fe católica que decimos tener a través de las obras, en virtud de las cuales ponemos en práctica esa fe, y evidenciamos de cara a Dios nuestro Padre que verdaderamente le amamos y que verdaderamente respetamos su ley. Entonces, en el domingo anterior, ustedes recordarán que la catequesis trató sobre la necesidad de la gracia. ¿Recuerdan? Que hablamos de la gracia, la naturaleza humana y las distintas soluciones o sistemas doctrinales que habían. Hoy estaremos analizando la necesidad de las buenas obras. ¿Okay? El domingo pasado hablamos de la necesidad de la gracia. Hoy hablaremos de la necesidad de las buenas obras. Los protestantes siempre han mirado muy mal esta epístola del apóstol Santiago, que de tal forma les contradice. Incluso Lutero, no sé si lo sepan, llegó a decir de esta epístola que era la epístola de paja, una epístola de paja. Ya vemos que los herejes, cuando no pueden con algún texto bíblico, o lo manipulan tanto, o terminan por descalificarlo, ¿no? Vamos a hacer una comparación entre la doctrina católica y la doctrina protestante en cuanto a una serie de puntos, en cuanto sobre todo a tres puntos. Vamos a ver primero la comparación de la doctrina católica y la herejía protestante en torno a la naturaleza humana y el pecado original. ¿Qué dice cada sistema doctrinal de estas cosas? Después, sobre la redención de Cristo y la salvación del hombre. Y finalmente, sobre las obras del hombre y su salvación eterna. ¿Ok? Vamos a ir comparando esa doctrina. Bien, primer punto. ¿Qué dice la doctrina protestante sobre la naturaleza humana y el pecado original? Bueno, para el protestantismo el hombre quedó corrompido a consecuencia del pecado original, de manera tal que ha venido a ser una naturaleza totalmente mala, cuyas acciones, las del hombre, fueren las que fueren, blasfemias o actos de amor, sea lo que sea, son siempre pecados. El hombre peca en todas sus obras. Para el protestantismo, el hombre por sí solo peca en todas sus obras. Sin embargo, para la doctrina católica, si bien es cierto que el hombre después del pecado original quedó incapacitado para ejecutar obras sobrenaturales, y también es verdad que por el pecado original quedó inclinado a pecar por el desorden de la concupiscencia, la doctrina católica enfatiza que no todas las obras del hombre son pecados, y que incluso sin la gracia, sin gracia alguna, el hombre puede ejecutar obras naturalmente buenas. Esto para un protestante es un escándalo. Aunque no le sirvan para merecer el cielo. O sea, el hombre sin la gracia puede hacer obras naturalmente buenas que no le sirven para merecer el cielo, pues siendo el cielo un premio sobrenatural, evidentemente necesita de la gracia
que sobrenaturalice, que eleve la obra humana. Pero independientemente de que estas obras no merezcan el cielo, sí son obras buenas. Son obras naturalmente buenas. Bueno, esa es la doctrina católica. No sé si notan la distinción. Respecto al segundo tema, que es la redención de Cristo y la salvación del hombre. ¿Qué dice el protestantismo? ¿Qué dice la Santa Madre Iglesia? Bueno, para el protestantismo, la muerte de Cristo no fue más poderosa que el pecado. El hombre sigue siendo malo y sus obras, fueran las que fueren, son malas. Así de sencillo. El hombre sigue siendo malo y sus obras siguen siendo malas. Ahora bien, Cristo mereció de Dios que aquellos que crean y confíen en Él, Dios no les tomará en cuenta sus pecados. La pasión de Jesús es como una capa piadosa que cubre la maldad humana. O sea, Dios con su Jesucristo, con sus merecimientos, con sus méritos, con su muerte en la cruz, nos cubre para que cuando Dios nos mire, no nos mire a nosotros, sino a Cristo. O sea, Dios, imagínense ustedes que van a agredir a una mujer y un hombre se pone delante para agarrar el golpe y que el golpe no lo agarre la mujer, una especie de protección. Bueno, eso sería Cristo. Para cuando el Padre nos vaya a golpear con su justicia por nuestros pecados, no es que nosotros dejamos de ser malos, es simplemente que Cristo nos protege. Y así el Padre ve a Cristo y no ve nuestro pecado y nuestra maldad. Esa es más o menos la interpretación del protestantismo. O sea, la pasión de Cristo no nos cambia. Nosotros seguimos siendo malos. Simplemente Cristo es como una capa, fíjate, una capa piadosa que cubre nuestra maldad. Por lo tanto, según esto que ustedes están escuchando y yo les acabo de explicar, si yo voy al cielo, no es porque yo merecí nada con mis obras, sino porque me lo mereció Cristo, en quien yo puse mi fe y en atención a lo cual Dios me salvó porque lo miró a él y no me miró a mí. Esa es la esencia de la herejía protestante. Por eso es que ellos tienen tanta obsesión con que la fe nada aprovecha para el cielo y para la salvación, porque al final es Cristo el que nos cubre por su misericordia y por lo tanto en virtud del cual nos logramos salvar. Ahora, según el dogma católico, la muerte de Cristo ha merecido que si yo creo en Él y me arrepiento de mis pecados y de mis faltas, se me devuelve la gracia divina, la cual, lavando todas mis culpas, me santifica, y esto es una palabra clave, me santifica y me convierte en hijo de Dios y un amado suyo. A mí, a mí, a mí. O sea, la gracia me santifica a mí y me hace capaz de obras buenas e incluso sobrenaturales. Y por lo tanto, cuando me salvo por obras que yo realizo una vez santificado. Ahí está la diferencia fundamental. Mis obras mías, ejecutadas por mí, que yo poseo otra vez la gracia, no son solo buenas, sino, como acabé de explicar, sobrenaturales, como lo eran antes el pecado original en Adán y Eva. No tengo ya pecado alguno, a no ser, señores, que voluntariamente lo vuelva a cometer. Pero ya sabemos que gracias a Dios y a su misericordia, cuando volvemos a caer en pecado, tenemos el sacramento de la confesión. Al recibir el premio de la gloria eterna, Dios premiará mis obras. Estas obras sobrenaturales, por supuesto, porque ¿cómo las ejecuté? Las ejecuté con la gracia divina, y por lo tanto son sobrenaturales, pero son también obras mías, pues las ejecuté yo con mi voluntad. La gracia de Dios conmigo, como dice San Pablo en Primera de Corintios. Entonces, ahí está la principal diferencia.
Y un tercer punto para comparar la doctrina católica y la doctrina protestante es sobre las obras del hombre y su salvación eterna. Para el protestantismo se sigue lo siguiente: las obras que nosotros realicemos y las obras que nosotros practiquemos no influyen absolutamente en la salvación eterna. La salvación solo depende de la fe. De ahí ese axioma básico de ellos que es sola fide, sola fe. ¿Cómo va a influir las obras en la salvación si según los protestantes todas las obras son malas? Es lógico que ellos concluyen que Dios no tiene en cuenta nuestras obras para salvarnos, porque si ellos asumen que somos incapaces de hacer obras buenas y la salvación dependiera de obras buenas, pues entonces nadie se salvaría y ellos no pueden cerrar el cielo, porque eso sería una blasfemia, ¿no? Dios creó el cielo para tenerlo cerrado. Entonces por eso tienen que hacer estas acrobacias y estas piruetas teológicas, ¿no? Que al final incurren en herejía. No se puede, hay que reconocerlo, y muchos de ustedes seguramente conocerán algún que otro protestante, no se puede calumniar a los protestantes como si predicasen seriamente la frase que se les echa en cara. Cree fuerte y peca más fuerte. Crede fortiter et peca fortius. Esta doctrina es disparatada. Y ellos predican que se debe vivir honradamente, porque Cristo lo desea y nosotros debemos mostrar de ese modo la honestidad intelectual. Es una lógica natural que se impone a la lógica dialéctica de su sistema teológico. O sea, lo que estoy queriendo decir es que muchos predicadores católicos y en algunos blogs de apologética a veces hablan de esta frase de Lutero. Lutero dijo esa frase: crees fuerte y pecas más fuerte. Y entonces se aprovechan de ahí para dar a entender que los protestantes le dicen a su gente que no importa cuánto pequen, que mientras tengan fe en Dios, pues se salvarán. Si es verdad que eso es una consecuencia lógica del sistema protestante, no es verdad que ellos le digan eso a su feligreses. No es verdad. Los protestantes les enseñan a sus feligreses que luchen contra el pecado por honrar a Dios y por tal de ser, ellos le dicen que es la muestra de ser predestinado. O sea, cuando tú logras vivir en gracia, cuando tú logras vivir conforme a los mandamientos de la ley de Dios, eso es una señal inequívoca de que tú estás predestinado. Y por lo tanto uno debe tratar de vivir conforme a la ley. O sea, es paradójico que mientras por un lado dicen que no es necesario, por otro sí se dan cuenta que sería monstruoso dar rienda suelta a las consecuencias de este principio herético. Sin embargo, de decir que no nos salvamos por las obras a descuidarlas por completo, hay un solo paso que el pueblo ha dado con mucha frecuencia. Por ejemplo, Lutero recomendó a Melanchthon, que era otro de los amigos de él allá en Alemania, que cuando sintiera tentaciones contra la fe se distrajese con pensamientos deshonestos, pues la pérdida de la fe causa la condenación, pero lo segundo no. Ya ustedes nada más escuchan este consejo de Lutero a Melanchthon y eso me imagino que se les erice la piel. O sea, si es Lutero un hombre inspirado por el Espíritu Santo, entonces ¿dónde está el Espíritu Santo? O sea, porque imagínense que ahora uno de ustedes me diga: me estoy teniendo dudas contra la fe. Y yo le digo: hombre, pues dedícate a tener pensamientos deshonestos, eróticos, para que distraigas tus dudas de fe. Imagínense ustedes que yo un pecado lo resuelva con otro. Realmente eso es algo casi que blasfemo, ¿no? Una cosa terrible. Y era realmente por esto, porque Lutero asumía que los pecados contra la carne no causaban la condenación eterna necesariamente, pero los pecados contra la fe sí, y por lo tanto era preferible uno a otro. En los folletos de propaganda que se reparten a veces en Hispanoamérica, los protestantes, donde son, gracias a Dios, minoría,
repiten continuamente la frase: las obras no sirven para salvarnos. Las obras no sirven para salvarnos. Si usted repite mucho esa frase y se da cuenta de lo que le están diciendo, pues es demoledor. Porque si alguien medianamente cuerdo entiende esa frase tal y como ellos la dicen, lo que está queriendo decir es que, bueno, pues eso, que no hay que practicar buenas obras para salvarse. Y que por lo tanto está implícito que tú puedes dejar de realizar buenas obras y con tal de que creas en Cristo, bueno, pues te salva. Innumerables personas procedentes de distintas sectas protestantes conocen este dogma de que las obras no son necesarias para salvarse y nunca han oído sermones o instrucciones sobre moral y casuística. Y yo tengo un testimonio muy cercano de varios amigos míos que fueron protestantes, se convirtieron a la fe católica y ellos me cuentan que, por ejemplo, esto que nosotros tenemos como católicos, que nosotros conocemos como la casuística, algún día daremos alguna catequesis sobre casuística, que por cierto los modernistas le molesta mucho. Los modernistas son enemigos de la casuística. La casuística es la rama, vamos a decirlo así, de la teología moral que se encarga de analizar según las circunstancias y los casos prácticos en los que podemos estar las personas en el día a día, en la cotidianidad, cuando una norma moral se aminora o incluso queda abrogada, por decirlo de alguna manera, suspendida sería la palabra más correcta. Les voy a poner un ejemplo de lo que es casuística. Pero antes de ponerlo, déjenme terminar bien la explicación. O sea, la moral, burdamente, groseramente, diciéndolo así, sin mucho academicismo, si vamos a un libro ahora de teología moral, lo explicaría mucho mejor. Yo estoy abusando de mi memoria. El concepto es así, pero quizás las palabras sean poco menos precisas, pero más o menos es esto. Y lo importante es que ustedes entiendan. En la teología moral tiene dos principales ramas. La teología moral especulativa y la teología moral práctica o casuística. La teología moral especulativa es la que deja sentado, establecido y definido los principios morales. Y la teología moral práctica o casuística es la que se encarga de aplicar caso a caso y que nunca aquí ahora esos principios de la teología moral para ver cuándo se aplican más o menos o cuándo incluso se dejan de aplicar y hay que pasar a aplicar otra ley moral paralela o subsecuente, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas personas suelen ser muy buenos en teología moral especulativa porque conocen bien cuáles son los principios de la moral católica, pero son muy malos en casuística porque tienen lo que yo le llamo la enfermedad de nuestra época, que es estar desprovistos de un gran sentido común. Y la casuística implica tener grandes dosis de sentido común. Yo les voy a poner ahora sí un ejemplo práctico de lo que les estoy hablando. La teología moral especulativa nos dice que el cuarto mandamiento dice santificarás la fiesta. Eso es un principio. Y ese principio implica que todos los domingos y fiestas de guardar yo debo asistir a la Santa Misa. Bajo pecado mortal. Si no lo hago, estoy en pecado mortal. ¿Cierto o falso? Bien. Entonces, ¿qué hago yo? Que estoy en una ciudad donde no hay una misa a las 2 horas. Es más o menos lo que la teología moral considera el tiempo prudencial para que te consideres obligado a asistir a la misa. A las 2 horas de mi casa no hay una misa. Bueno, pues ¿qué hago? Estoy en pecado mortal. No, porque dice la teología moral especulativa que si no santifico el domingo, pues estoy en pecado mortal. No, ahí entra la casuística. Solo tienes una misa que perder cuando había una misa cerca de ti a 2 horas. Si la misa queda más de 2 horas, no se te considera aplicable esa ley. Y por lo tanto, tú pasas
a santificar el domingo, como por ejemplo estamos haciendo hoy nosotros, que precisamente estamos haciendo esto porque no tenemos la misa a 2 horas de nuestra casa. Eso es casuística, es analizar según las circunstancias en las que estamos nosotros, en las que está el sujeto humano, cuando una ley moral queda abrogada o suspendida para nuestro caso. En la necesidad cesa la ley, dice otro axioma. Si usted está preso y en la prisión no hay ni cura ni capilla, le agarra el domingo, hombre, usted está en pecado mortal porque se pasó el domingo en prisión sin misa. Hay que ser realmente una persona, ya les digo, de muy poco sentido común, pero hay personas así por ahí. La casuística, de nuevo, es la que te enseña que por las circunstancias en las que tú te encuentras, pues no se te aplica esa ley moral. Lo mismo pasa para la elección del Papa con los cardenales, lo mismo pasa para una serie de cosas donde ya conocemos que son terrenos donde resbalan muchas personas simplemente porque no tienen sentido común, porque conocen las leyes especulativas de la moral, pero son muy malos en casuística. Y los modernistas son enemigos de la casuística por una sencilla razón, porque los modernistas no creen en moral objetiva, creen en moral de situación. La moral de situación es aquella que dice que no hay moral objetiva definida, especulativamente cierta siempre, sino que cada uno, según el contexto, la época, su nivel de experiencia de Dios, su nivel de compromiso, etcétera, una serie de factores que ellos determinan, pues está más obligado o menos obligado a tales o cuales cosas. Y por lo tanto, eso es lo que se conoce como moral de situación. No hay que estar haciendo tanta casuística. Ellos, de hecho, los modernistas, dicen que la casuística es la enfermedad de la moral, que la moral no cae en esa preguntadera de las circunstancias, de los pormenores, porque si ustedes agarran un libro de casuística preconciliar, se van a dar cuenta que se hacen una serie de preguntas para que el fiel, aunque normalmente se le ayuda al sacerdote para que guíe a los fieles, determinen si tal ley le obliga, no le obliga, en qué medida sería pecado si la viola, en qué medida sería solo una imperfección, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son diversas cosas. Otro ejemplo de casuística, la ley de la abstinencia. La ley de la abstinencia de carne. Ustedes saben, hay días, fiestas en la iglesia donde bajo pecado mortal. Cuando yo digo bajo pecado mortal, lo que quiero decir es que si no cumples con esa ley, estás en pecado mortal. Eso es lo que significa, ¿no? Bajo pecado mortal tienes que practicar la abstinencia de carne. Ahora, sin embargo, volvemos, sentido común, que si usted está embarazada, usted es mujer y usted está embarazada, no tiene que practicar la abstinencia de carne. Y no se lo tiene ni que decir el obispo, es sentido común. O sea, la iglesia no es como los testigos de Jehová, que sus leyes implican un riesgo para la salud y la higiene y la sanidad. De hecho, esa es una de las pruebas más evidentes de la divinidad de la Iglesia Católica. No hay contradicción entre la Iglesia Católica y la naturaleza humana. No existe esa contradicción. Existe una contradicción entre la naturaleza humana caída y la Iglesia Católica. En tanto que la naturaleza humana caída quiere fornicar, divertirse ilícita e insanamente, quiere tener riquezas ilimitadamente y todos esos vicios del mundo moderno, ¿de acuerdo? Eso sí contradice la Iglesia Católica. Pero todo lo que es la higiene, la salud, la limpieza, todo eso la Iglesia lo defiende. Y por lo tanto, cuando usted vea algún católico o disque católico o supuesto católico que le dé consejillos que le aparten de algunas cosas, hay que tener cuidado. Usted haga una segunda consulta y aténgase a lo que está escuchando, porque es muy poco probable que usted esté en presencia de un buen consejo. Entonces, es así. Entonces, esto es la casuística. Después de esta breve divagación, vuelvo al tema de la filia sobra. Les contaba que conozco a varios protestantes que cuando se han convertido a la fe católica me cuentan
que estas disquisiciones morales propias de la teología católica, lo que conocemos, yo acabo de explicar que es la casuística, de si las circunstancias, si el contexto, no sé qué, no existe en el protestantismo. En el protestantismo, de hecho, ni siquiera hay pecados más graves que otros. Para el protestante, todos los pecados son igual de graves. Para un protestante, el pecado de blasfemia es tan grave como el pecado de asesinato y es tan grave como el pecado de faltar al culto el domingo. O sea, de no santificar la fiesta. Porque todos los pecados son ofensas a Dios, simplemente así, lo equiparan. Para la teología moral católica no es así. Para la teología moral católica, y si no lo sabían, pues lo están escuchando ahora, lo pueden estudiar. Sí hay pecados más graves que otros, como mismo hay obras buenas más virtuosas y meritorias que otras. No es lo mismo, por ejemplo, que yo me dedique 2 horas a predicarle a un amigo mío que está en el error, a que le dé una limosna a un pobre. Evidentemente ambas son obras buenas, pero tiene más mérito de cara a Dios y al cielo la primera que la segunda. Y no es que el pobre valga poco, para nada. Ya digo que es una obra buena, pero ¿qué vale más, salvar el alma o salvar el cuerpo? Evidentemente salvar el alma. Y si yo dedico 2 horas a conversar, a predicarle a un amigo mío que está en el error, estoy tratando de salvar su alma. Si le doy un dinero a un pobre, estoy tratando de salvar su cuerpo. Ambas son obras buenas, pero una es más meritoria que otra. De la misma manera, si yo asesino a alguien o si blasfemo, aunque a los modernos no les guste esta comparación, la blasfemia es peor que el asesinato, porque la teología moral nos enseña, y el sentido común, una vez más, está para auxiliarnos, que la gravedad de un delito depende de la dignidad del sujeto ofendido. Si yo le doy una galleta al vecino y le doy la galleta al presidente de la República, ambas son una galleta. Pero evidentemente es mucho más grave la galleta al presidente que la del vecino. No porque el presidente valga más que el vecino, ambos son seres humanos, es porque representa más, tiene una dignidad mayor. Cuando yo le doy una galleta a un presidente, estoy abofeteando no solo a ese sujeto, sino a lo que él representa, la presidencia, la república, la nación. Así que podríamos decir que en esa galletada, en esa bofetada, estoy dándosela a todos los ciudadanos de la nación de la cual él es presidente. Lo mismo si yo le doy una galleta a un obispo, podríamos decirle que le estoy dando la galleta a la diócesis o a los fieles que bajo ese obispo están, etcétera. Entonces, si la blasfemia es un pecado contra Dios y el asesinato es un pecado contra el prójimo, contra un ser humano, evidentemente solamente hay que aplicar la lógica. La blasfemia es mucho más grave que el asesinato. Eso a un moderno le resulta incómodo entender porque como Dios no existe, o si existe, es una cosa bien interna en el corazón, por ir para allá adentro, tan para allá adentro que ni salga de ahí ni se vea, y el asesinato es algo que coño, hasta sangre uno ve la sangre y el muerto y esto, pues el hombre que es materialista, el hombre moderno que es muy de lo tangencial, de lo que ve y palpa, pues le repugna más una cosa que la otra. Ojo, cuando yo digo que es más grave la blasfemia que el asesinato, no es que tengamos que asesinar gente, no podemos hacer ninguna de las dos cosas. De hecho, podemos no, si morimos sin arrepentirnos de haber asesinado a alguien, vamos al infierno. O sea, es un pecado mortal y muy grave, es muy grave. Bueno, entonces nada, los protestantes no conocen esas disquisiciones, donde algunas obras virtuosas son más virtuosas que otras y donde algunos pecados son más graves que otros. Para ellos, como las obras no son útiles para la salvación, pues bueno, pues ellos no se encargan de hacer esas disquisiciones casuísticas y morales. Bien, bueno, resumiendo, y con esto sí terminamos, la doctrina católica es taxativa y es, número 1, que la fe es el primer paso necesario. O sea, sin la fe es imposible agradar a Dios. Eso está claro. La fe es el primer paso necesario. Segundo, las obras son también necesarias. ¿Ya? Y tercero, el fin de la gracia es primero excitar el alma humana a que realice obras virtuosas
y después elevar nuestras obras y sobrenaturalizarlas para que tengan un mérito de cara a la salvación y ganarnos el cielo. Dice Santiago en su epístola, la fe, si no tiene obras, es una fe muerta. Abraham se salvó porque creyó y obró. ¿Ves cómo la fe coopera con sus obras y por sus obras se hizo perfecta su fe? Por las obras y no por la fe solamente se justifica el hombre. ¿Ya? Este es San Pablo el que está diciendo esto. Ahora, debemos evitar el otro error pernicioso, que es juzgar prácticamente, al menos, que nos bastan las obras de orden piadoso, como por ejemplo oír misa. O sea, solo suficiente, es suficiente escuchar misa. Y no es así. O solo es necesario rezar el rosario. No es así tampoco. Santiago exige el cumplimiento de todas las obras, porque quien observa la ley, pero quebranta un solo precepto, viene a ser reo de todos. Por eso, por un solo pecado mortal, vamos al infierno si no nos arrepentimos de él. Es importante eso, que eso es otra cosa que los modernistas no entienden. Dicen, ¿cómo alguien va a ir al infierno por un solo pecado mortal? Fulano fue muy buen padre, muy buen hijo, buen ciudadano, buen amigo. Ah, pero fue adúltero. ¿Tú crees que Dios lo va a mandar al infierno? Sí, si no se arrepintió, se va a ir para el infierno. Así de sencillo. No importa que fue buen amigo, buen hermano, buen padre, buen ciudadano. Si fue adúltero y no se arrepintió, va para el infierno. Lo dice Santiago. Quien observa toda la ley, pero quebranta un solo precepto, viene a ser reo de todo. O sea, es así. La ley de Dios es santa y hay que respetarla íntegra. De lo contrario, estamos aplicando un filtro donde nosotros y no Dios somos los que decidimos qué cumplir y qué no cumplir, qué preceptos seguir y qué preceptos pisotear. Bueno, entonces, de esta manera resumimos y terminamos la catequesis sobre el tema de la fe y las obras. Un tema muy importante en nuestra religión y sobre todo a la hora de interactuar, conversar, debatir con otros, sedicentes cristianos, que se dicen cristianos, sobre todo los protestantes que tienen graves errores en este asunto. Entonces, bueno, me van a disculpar, hoy tengo que terminar, no vamos a poder conversar entre nosotros, no obstante, cualquier duda la pueden dejar en el chat y después más adelante, pues yo trataré de ir comentando o interactuando con ustedes. Un saludo en Cristo y que tengan un santo domingo.